Regreso. Concepto central es lo importante, es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque con este concepto central me permite ubicarme teóricamente de cuáles son sus características, pero también me permite entrar a la realidad. Entrar a la realidad para poderla describir. Fernando decía, bueno, esta parte de la realidad a nivel teórico me permite delimitar lo que es lo que quiero estudiar, pero ahora con lo que dijo él, yo diría, adicionalmente existe otro criterio para poder seleccionar esta realidad, que serían los documentos oficiales. Esto es, ¿qué es lo que se dice oficialmente, normativamente de la realidad? También nos va a servir para delimitar esta organización, esta caracterización. Bien, ya lo tenemos en este sentido, lo que sería nuestro concepto central. Pero, adicionalmente, mi concepto central me va a servir para hacer mi pregunta de investigación. No solo delimita el área que quiero investigar, sino que también me va a permitir establecer las relaciones causales que quiero buscar. Y justamente decíamos, primera pregunta, ¿cómo influye la administración en cómo influye la gestión en qué aspectos de la planeación o de la supervisión determinan esto? Entonces, con esto tenemos ya un árbol de posibles preguntas, de posibles interrogantes que nos sirven para saber qué, para saber las causas. Eso es el modelo que nosotros estamos utilizando hasta el momento para poder entender un proceso de investigación. Decíamos anteriormente en ese sentido también, ¿por qué nunca habían hecho ustedes esto? Porque siempre les dictaba que tenían que hacer. Nosotros, tanto en la licenciatura como en la maestría, simplemente les decíamos, tú vas a investigar sobre tal cosa. Léete fulanito y ponte a investigar esto. Pero ahora ustedes ya van a estar del otro lado del mostrador y ustedes son los que van a guiar investigaciones, van a evaluar investigaciones, van a diseñar investigaciones y tienen que aprender justamente cómo se hace una investigación desde el principio. Y entonces el principio de una investigación es ¿cómo hago yo para iniciar una investigación? Tengo una realidad, entonces tengo que buscar un concepto para poder interpretar esto. No cómo es. Tengo que investigar por qué es así la realidad. La realidad, digamos, así es. No hay ningún problema. No produce, no produce. Es ineficiente, es ineficiente. Decíamos, ustedes brincan al otro lado cuando dicen, la realidad es ineficiente. Debería ser más eficiente. Te voy a proponer un esquema para que tú puedas ser más eficiente. No. Primero busca por qué no es eficiente. ¿Cuáles son las causas que hacen que una organización, que una administración no pueda desarrollar? En el caso de Rodrigo, en el caso de Margarita, muchas veces uno dice, bueno, ¿y cómo está? ¿Cómo se está dando? No cómo debería estar.
Hay alguien que trae el camino, ¿ves? Abre tu micrófono. Ahí está ya. Si lo tenías prendido y eso es lo que nos está dando un poco de ruido. Recuerden, cuando quieran ustedes hacer alguna observación, algún comentario, nada más levantan la mano y prenden su micrófono para que lo escuchemos todos. Mientras, manéjense en silencio para que podamos oír todos. Bien, hasta ahí vamos claros. Estoy hablando de aquí para abajo. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, el objetivo es hacer esto. Ahora la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Ya te entendí. Tengo que hacer un concepto, tengo que buscar la causalidad, tengo que hacer una pregunta. Víctor. Ok. Entonces, hasta donde vamos, no vamos a hacer ningún tipo de propuesta de mejora ni nada por el estilo. Solamente vamos a buscar una pregunta que nos explique por qué R, que es la realidad, es así. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí. Por ahora no. Por ahora no. Evidentemente, que es lo que estamos comentando que está sucediendo en todas las tesis, evidentemente que el plus que ustedes van a generar viene después con una propuesta. Pero la propuesta es como los caballos y el carruaje. La propuesta no puede ir adelante de los caballos. Primero van los caballos, que es el problema, que es el conocimiento, y luego atrás viene la propuesta. Entonces, en términos de secuencia, Víctor, lo que tú dices es muy importante. Primero, ¿qué conozco? ¿Qué sé? Y a partir de este saber, ¿qué puedo proponer? Ahora, en muchos casos, como por ejemplo va a ser en el tuyo, el conocimiento va a ser tan importante que no necesitamos generar propuestas, porque ahí mismo está ya el conocimiento. Vean ustedes qué es lo que vamos a trabajar ahorita. En los artículos de investigación, los artículos indexados, no hay propuestas, hay conocimientos. En las tesis doctorales sí hay propuestas. ¿Por qué? Porque son más extensas. Porque hay un trabajo mucho más elaborado y muchas veces las universidades también promueven que se generen propuestas de trabajo. Porque en parte de la investigación y la formación de doctores profesionalizante tiene que ver mucho con que ustedes propongan cosas. ¿Por qué? Porque es más profesionalizante que investigación. Entonces, la parte docente y de investigación a veces tiene que estar sometida a los criterios de la formación profesionalizante, que es la maestría y que tiene que ver con respecto a la cuestión del doctorado. ¿Sí queda claro, Víctor? ¿Queda claro para todos? Sí, muchas gracias. O sea, en nuestro caso, por ahora, nuestro doctorado no es profesionalizante. Estamos tratando de que sea más de investigación. Gracias. Ok, bien. Ahora, ¿cómo le voy a hacer en esta semana? Aquí es donde ya viene la chamba importante. ¿Cómo le voy a hacer para poder entregar la próxima semana un documento en términos de una tarea en donde yo ya defina cuál es mi concepto central, qué elementos tiene, qué autores son los que están trabajando, qué proposiciones tiene en términos de las relaciones y cuál de ellas son las que yo ya empiezo a trabajar concretamente para poder iniciar mi investigación? La próxima semana cerramos ya lo que es
el problema de investigación, la pregunta de investigación, y empezamos a trabajar otras cosas. Ahora, es importante que sepan que no nos quedamos ya definitivamente con la pregunta final, no. Es con la pregunta que vamos a trabajar. A lo mejor cambiamos algo en esa pregunta o enfatizamos algo, pero la idea es de que ustedes la próxima semana ya tengan claro por dónde le van a entrar. Aunque en el camino vayamos haciendo ajustes. Pero ahorita lo importante es de que ustedes empiecen a tener la tranquilidad de decir, mira, mi tesis es sobre esto y yo quiero investigar esto, que todavía no queda muy claro. Pero es lo normal, esta angustia, esta presión, es la que define al investigador. Muchos estudiantes en la maestría, por ejemplo, cuando estamos en esta dinámica, llegan a explotar y me plantean, varias veces lo ha pasado en el tiempo, me llegan y me dicen, no, maestro, mire, ¿sabe qué? Usted dígame, ¿de qué página a qué página leo? Dígame qué quiere que le resuma y yo lo entrego. Pero no me haga pensar. O sea, me conflictúa. Dígame exactamente qué quiere que usted haga y que lea. Y yo le presento el resumen y le hago una exposición. Pero cuando le decimos, piensa, formúlate preguntas, generamos mucha angustia. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a hacer preguntas. Están acostumbrados a repetir definiciones, a hacer resúmenes, a hacer síntesis, etc. Pero no están con ustedes ahorita con la capacidad de decir, a ver, detente, ¿cuál es la causa? A ver, ¿qué elementos hay por ahí? ¿Qué nos dice el fulanito? ¿Qué nos dice? Entonces, ¿cómo podría yo reformular mi pregunta? ¿Qué es lo que quiero saber? O sea, todo eso es justamente la formación de un doctor. Esa capacidad que tiene de interrogarse. A veces vemos doctores y automáticamente sabemos que el cuate es un doctor. Por la manera en que nos pregunta, la manera en que empieza a hablar, hasta la manera en que nos mira. Eso es lo que yo estoy formando en ustedes. Regresamos a esta parte. Sé que tengo que hacer esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, teníamos el texto de Chavenato. Fernando dice, bueno, puede haber algunos otros. Sí, puede haber algunos otros, los que ustedes quieran. El chiste está en que este texto o algún otro les permita tener una visión general. ¿Dónde se encuentra esa visión general? O esa teoría general. Se encuentra a este nivel. Al nivel 1 de administración. O sea, me va a decir Chavenato y algún otro por ahí, mira, la administración es todo esto. La administración abarca todo esto. Sobre todo en la parte de la introducción en el capítulo número 1. Ahí vamos a encontrar esta visión periférica de lo que es la administración y sus características. Concretamente, esto y esto. Aquí voy a encontrar administración y aquí voy a encontrar gestión, planeación, toma de decisiones, o sea, las características de la administración. Ahí es donde yo voy a encontrar la teoría general.
Pero decíamos, necesito tener elementos que me permitan bajar y encontrar ciertas características ya más puntuales. O sea, yo sé que la gestión o el control es parte de la administración, ya lo ubiqué. Pero ¿qué sabemos del control? ¿Cuántas características tiene? ¿Qué ha descubierto? ¿Qué se relaciona? Y aquí es donde viene lo que les decía yo ayer y que se encuentra en el texto de Saúl, lo que son, si esto es la teoría general, tenemos la teoría sustantiva. ¿Qué es la teoría sustantiva y qué voy a manejar dentro de la teoría sustantiva? Lo que voy a manejar es una partecita de esto y voy a decir, ahora la gestión y cierta característica de la gestión es mi concepto central. Y de ahí empiezo a hacer el mismo ejercicio que hice aquí arriba, pero ahora más puntual. Si antes era administración, ahora es gestión. Y aquí voy a empezar a ver sus características. La pregunta es, ¿dónde está? Sí, Rodrigo. Entonces, lo que estaba hablando ahorita es reiterar lo que, bueno, la actividad que ya hicimos con el diagrama de pescado de Ishikawa. Sí, pero en este sentido necesitamos, como decíamos ayer y hoy, necesitamos profundizar más. Necesitamos sacar más información, necesitamos sacar más proposiciones. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a hacer un texto para entregarlo el jueves, ya donde ubiquemos qué es mi concepto central, qué características, qué relaciones y por dónde le voy a entrar en términos de mis preguntas. Entonces, la tarea del jueves, la tarea del jueves es entregar ya la parte introductoria que van a formar parte, por decirlo así, de los primeros 2 puntos del formato del protocolo que usted nos proporcionó el semestre pasado, los que tomamos proyecto doctoral 1. Sí, espérame tantito, déjame contestar porque me están pidiendo la llave. Ah, mira, perfecto. Una solicitud. Escríbele a Joali, que ya tienes la llave. ¿Sí? Pásale. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿cómo aterrizo esto en un texto que va a ser parte de lo que estamos trabajando, que se llama protocolo de investigación? En ese sentido, este documento nos va a servir para establecer capítulo 1, antecedentes, capítulo 2, marco conceptual, capítulo 3, problemática y pregunta, capítulo 4, metodología de investigación y propuestas de investigación. Todo eso vamos a empezar a trabajar en este primer documento. En el caso de los de primer semestre, no vamos a desarrollar el protocolo de investigación todavía. Pero en el caso de Rodrigo, en el caso de Miriam, en el caso de Margarita, sí tienen que entregar el protocolo de investigación. Y por eso va a servir este documento como un documento importante para que ustedes puedan aterrizar. Esa es la idea. ¿Ok? Bien. Seguimos en esta parte. Pero una pregunta, ¿podemos también ir avanzando en el protocolo en parte nosotros del primer semestre? ¿O Definitivamente. Ustedes van a tener más oportunidad que el segundo semestre para trabajar el protocolo. O sea, estamos entrando a partir de lo que es
proyecto de investigación a lo que tenemos en ese sentido manejado como preguntas, etcétera, y que aterriza en el protocolo. Bien. Decíamos que tenemos la teoría general, administración. Y ahora vamos a trabajar teorías sustantivas. Y aquí es donde, Rodrigo, necesitamos clavarnos en las lecturas para enriquecer y profundizar más todavía lo que estamos ahorita desarrollando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos dos fuentes de información. Tenemos esto que la mayor parte de ustedes ya trabajaron, que es el remedio, que significa que ustedes van a ver un tema, un título, lo van a escribir y vamos a ver qué aparece en el remedio. El 80-90% de la información que yo he consultado ahí, sí hay posibilidades de acceso. Bueno, no es tan complicado y tenemos que andar buscando en un momento dado la forma en que accedemos. Hago el ejemplo. De repente, cuando estaba yo viendo el tema de Víctor, apareció una tesis doctoral sobre las organizaciones no gubernamentales en Chiapas. Y decía algo así como todos somos malos. Y hablaba de las organizaciones no gubernamentales. Y yo dije, bueno, a ver qué hay en ese sentido con respecto a la administración y las cosas. La encontré en Remedy. Apreté buscar ahí el Remedy, pero me dijo, no hay no se puede acceder. Híjole. Entonces lo que hice fue abrir la biblioteca Colegio de México, ver revistas o tesis, y ahí apliqué y apareció la tesis completa. Entonces, es cosa de que ustedes también estén buscando los accesos. ¿Cuáles son los accesos que tenemos casi como garantizados? Los del POLI, los de la UAM, los de la UNAM, todos esos son tesis que sí se pueden inmediatamente abrir. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener una estrategia de búsqueda y una estrategia de lectura. ¡Ojo! Sí, Víctor. Mira, también les compartía yo, Udla P. Catarina, es el servidor de la Universidad de las Américas Puebla, donde hay cerca de 7,000 tesis. Y yo les compartía que están clasificadas por áreas, por carreras, doctorado, maestría, licenciatura. Solo muy pocas no se pueden abrir. Dice un letrero que solamente las pueden abrir los usuarios de la universidad, pero la mayoría sí están en PDF y hay información muy valiosa en la Udla P. Catarina. A ver, ¿nos lo puedes mandar por correo para todos? Mándaselo a Rodrigo, el link famoso, con mucho gusto. Rodrigo también lo suba en Dropbox. Perfecto, con mucho gusto. Muy bien, gracias. Esa es exactamente la idea. Bueno, decíamos a nivel de metodología, ¿qué es lo que yo puedo estar trabajando en ese sentido? Lo primero que yo tengo que hacer es empezar a buscar los títulos, los encuentro, veo que estén abiertos en PDF o en Word en su caso, y los grabo. No los leo, los grabo y sigo. Le voy a dedicar un par de horas a buscar en esto de Remedy y en esto de revistas indexadas, a ver qué aparece. No confundan, porque a veces nos vamos en esa parte. Leer y buscar. De repente estamos buscando
y vemos una tesis y empezamos a leerla y se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y ya nos seguimos buscando y ya nos clavamos con una sola tesis o un solo artículo. Entonces, cuando ustedes ya me digan, mira, en términos de revistas, lo que tienes en la bibliografía de las 5 revistas más importantes, las 10 más importantes, revisé estos números los últimos 4 años. Ojo, los últimos 4 años. No se vayan. Si aparece un artículo, por muy bueno que esté, de 1998, olvídenlo. Olvídenlo porque no lo podemos citar, porque una de las características de las exigencias de las tesis es que el mayor porcentaje, el 90% de la bibliografía que ustedes consultan, tiene que ser no mayor a 5 años de antigüedad. Porque de otra manera sí nos complicamos mucho. Claro, por ejemplo, si yo quiero citar a Marx, Weber, Durkheim, Tonis, Gulmer, que escribieron en 1960 o en el siglo antepasado, sí tengo ese margen, pero es 1 o 2. ¿Por qué? Porque lo importante es saber qué se ha reflexionado, qué se ha dicho de Gulmer, de Marx, de Weber en los últimos años. Eso es lo que también llamamos un poco el estado del arte. Bien, entonces, tengo yo ya todo esto. Pueden ustedes, si quieren, y lo voy a hacer yo también para subirlo, veamos en esta parte, le voy a sacar una foto. Esta es ya la tecnología del estudiante copiada por el profesor. Ya los estudiantes no toman notas, sacan fotos. Entonces, ¿está bien? Pues sí, está bien. El chiste es cómo lo usan. Bien. Seguimos en este procedimiento. Decíamos, ya tengo lo que es mi observación. Ya busqué en tesis y en revistas. Encontré las 10 más importantes, ahí está la lista. Empecé a buscar algunas revistas, no pude entrar, bueno, la voy quitando, voy colocando en ambas, ojo, mi tema provisional. Pongo control, o pongo gestión, o pongo planeación, según sea el caso de lo que estamos buscando. Y empiezo a buscar estos títulos. Los guardo. Ya que los guardé, vamos a establecer una estrategia. Usualmente, y esta es parte de la realidad, esta es parte de la situación, no tenemos mucho tiempo para leer. No tuviéramos, por ejemplo, un doctorado de 4 años de estudiantes tiempo completo que se dedican exclusivamente a estar leyendo. Ahí sí, el caso de que tienen que leer todo, sí puede funcionar. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahí había una presentación de González, que la estoy yo ubicando en la exposición de ayer, cuando les pongo los autores. ¿Qué es lo que hay que buscar? Evidentemente, el título, que tenga algo que ver con lo que estoy trabajando. Después, yo veo el índice. A ver qué puntos toca, qué aspectos se está manejando. Después, ojo, y esto es muy importante, conclusiones. Lo primero que yo leo en un artículo, lo primero que yo leo en una tesis, son las conclusiones. Ahí es donde yo me encuentro
si una tesis, si un artículo vale la pena o no. ¿Por qué? Y aquí es un poco también la formación que hemos comentado, la formación metodológica. ¿Qué es una conclusión? La conclusión no es la terminación. La conclusión no es el resultado. La conclusión es qué significa lo que encontré. Si no encontró nada, pues no hay conclusiones. Les ponía yo el ejemplo, y siempre lo pongo como criterio en el que a los alumnos de la maestría. Hago yo una investigación porque me pregunto si hay agua en la Luna. En ese sentido, pues yo quiero saber si hay agua y cómo funciona. Entonces mando un cohete, pongo mis radares, mis telescopios, a observar y veo cómo el cohete se impacta. Estoy hablando de una investigación real, ¿eh? Esta se hizo. Se impacta en una zona de la Luna. Veo el polvo que sale y encuentro que en ese polvo hay vapor. Luego entonces hay agua. Termina mi investigación. ¿Qué conclusiones sacarían ustedes de ahí? ¿Qué se les ocurre? No escuché. Sí, ¿qué conclusiones serían? Perdón, no escuché. Cuando sale polvo, ¿encuentra el investigador que hay qué? Hay vapor. Vapor. Hay vapor. La conclusión es que hay agua. Hay agua. Hay agua. La investigación encontró agua. Capítulo final. Conclusiones. Camilo. La primera conclusión, que para llevar a cabo la observación del vapor de agua se debió haber instrumentado un cohete, posteriormente que haya aterrizado, estrellado, para que hubiera sacado ese polvo y haber demostrado que había vapor de agua. Pero ya dijiste que hay agua. No, sí, pero... Produjo. O sea, Sí. Todo el proceso de tu investigación fue justamente el diseño del cohete, el aterrizaje, la explosión, lo que tú quieras. Y al final de toda tu investigación, de toda tu acción, encontraste vapor de agua. Ahí termina tu conocimiento. O sea, yo quería saber si había agua. Hay agua. Sí, la conclusión es que sí hay agua. No, eso ya es parte de tu investigación. Acuérdate, la conclusión es el significado de lo que encontraste. Eso es una conclusión. Entonces, ¿cuál sería la conclusión en este caso? Víctor. La conclusión es que si hay agua, están los componentes básicos de la vida. Y por lo tanto, habría vida. Sí, y por lo tanto, ¿podemos generar alguna colonia? ¿Podemos organizar nuevas expediciones? Claro. ¿Podríamos utilizar esa agua para... Rodrigo? Nos podríamos referir al proceso del ciclo de Krebs, ¿no? Ajá. Para poder llegar a una conclusión, ¿no? O sea, sabemos que cuando hay agua podemos generar vida y un ambiente, un ecosistema, shalala, 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 shalala. Bueno, ese shalala son las conclusiones. Sí, pero yo me estoy basando, igual a lo mejor alguien es experto en esto, ¿no? Pero algo muy empírico es en el ciclo de Krebs, hay un proceso donde siempre va a haber agua y el efecto secundario o la reacción del agua es proveer vida o proveer la reproducción de un ecosistema, por lo cual nos va a generar ciertos elementos y sobre ese ecosistema que se acaba de crear o que acabamos de darle vida a algo, podemos sacar otras conclusiones, ¿no? Bajo la cantidad de agua, bajo la cantidad de vapor o lo que sea, se está generando algo. Sí, pero distingamos lo que fue el producto de tu investigación
y lo que es la conclusión, o sea, el significado que tú le das, teórico, empírico, a lo que encontraste. Vamos a algo más concreto, gestión. De repente yo hago una investigación sobre el proceso de gestión y encuentro que una de las características que limitan el proceso de gestión es la falta de comunicación. Descubrí que la comunicación influye de una manera determinante en la gestión. Termina mi investigación. Conclusiones. La comunicación influye, no, ya lo dije antes. Esto está en la metodología, esto está en el capítulo anterior. Por tal motivo se infiere que a falta de comunicación, Ya lo dijiste. la comunicación es un elemento importante para poder proceder a Lo que una, significa que a podemos hacer. una gestión controlada entre el recurso humano, el sistema, con todo eso. Y Pero lo que ya el no, autor en un momento dado decía estaba equivocado, entonces se refuerza el planteamiento de fulanito que determinaba esto, etcétera, etcétera. en este caso ya no es repetir el problema, ¿no? Ya no es el caso de repetir, se puede concluir que la falta de comunicación, eso ya no. Una conclusión es, podría llamarlo como el trabajo futuro. Sí, significado, trabajo futuro, conocimiento, o sea, ya tienes un nuevo conocimiento. Pero igual sí podríamos tomar como punta de, como De un hilo de inicio para como una nueva punta, investigación. o sea, por el punto de partida, retomar un poco de la investigación anterior, la falta de comunicación causó este problema. Por tal motivo, ahora sí, la conclusión. Exacto. Se puede producir, se puede disminuir, se tiene que gestionar de esta manera para evitar los problemas mencionados, dado que el autor mencionó en una de sus investigaciones. ¿Podría ser así? Y entonces fíjate qué importante sería que yo leyera primero esas conclusiones. Porque si yo leo esas conclusiones, ya me va a interesar qué dice a nivel del contenido. Entonces, a lo que voy en ese sentido es, si yo leo las conclusiones y me parece interesante, entonces sí ya leo un capítulo. Si yo no encuentro, porque a veces ese es el gran problema de un artículo o de una tesis, que no tiene conclusiones, tiene un resumen. Entonces, cuando yo empiezo a leer, uno dice, pues es que no hay nada. Cuando ustedes empiecen a escribir su tesis, van a utilizar justamente la teoría del tamal, que tiene que ver con respecto a esto. Fíjense, un tamal tiene una parte arriba, una parte abajo, donde se amarra. Porque si no está amarrado los dos extremos, el tamal se cae por todos lados. Aquí arriba se llama introducción. Aquí abajo se llama conclusión. Antes de entrar al tamal, ¿qué dice la introducción? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Qué elementos va a trabajar? ¿Cómo lo está trabajando? Y luego las conclusiones. ¿Qué significa lo que encontró? Esta es una estrategia que yo utilizo, seguramente algunos más la llevan. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con situaciones de tienes que leer 15 tesis en un par de meses, porque eres parte del jurado de Flaxo para determinar el premio internacional sobre investigaciones de tal cosa. Entonces me dicen, ¿tú te lees las 15 tesis? No. Yo leo primero la introducción y las conclusiones. Si están congruentes, si tienen algo que aportan, entonces sí empiezo a leerlas. Pero hay otras que
en la misma introducción y en las mismas conclusiones, uno dice, no encontró nada. No tiene nada que decir. Conclusiones. Como se ha mostrado, existen graves deficiencias en cuanto a la gestión y el control. Ajá. Y nada, no dice ninguna otra cosa más. Pero cuando una tesis o un artículo tiene sentido, dice, se han encontrado serias deficiencias en cuanto a la planeación. Esto significa que es necesario empezar a buscar otro tipo de conceptos como esto y esto que nos permitan entrar. Por otro lado, esta falta de refuerza el planteamiento de fulanito y sutanito que han mostrado o sea, ahí es donde nosotros encontramos el sentido de una investigación, en la conclusión. Entonces, aquí se encuentra el centro de mi primera lectura. No, cuando ustedes digan, tengo muchas cosas que leer, no es cierto. Tienen pocas que leer, pero tienen muchas que clasificar. Uno dice, mira, aquí está una tesis, un artículo. A ver, ¿cómo está el índice? Ah, mira, está interesante, hay cosas que me pueden interesar porque en la parte del marco teórico dice que va a trabajar el concepto de gestión. Ah, mira, puede ser, pero a ver, me voy a conclusiones. No, no dice nada. Entonces, ¿sabes qué? La registro como lectura y me sigo en las que siguen. Y entonces, de los 20, 30 documentos que detecté, tanto de tesis como de revistas, realmente leí bien 10. Porque esos 10 son los que me interesaron y los que están aportando justamente, según mi criterio, ese otro tipo de cuestiones. Estamos hablando, ojo, de cómo entramos a la investigación. Posteriormente del desarrollo de la investigación de la tesis, sí vamos a necesitar leer otras cosas. Pero por el momento, cuando hablamos de las lecturas previas, del conocimiento previo, esta es la estrategia que recomiendo que hagamos para poder hacer las primeras lecturas. Bien, ahora, cuando empecemos a leer, ¿qué vamos a leer? ¿Qué vamos a buscar? Aquí hay una parte importante. Leer es observar. ¿Qué es lo que observamos? A diferencia de lo que vemos. O sea, cuando alguien me dice, mira, pues yo miro, pero no miro nada, miro. Pero cuando me dicen observa, es porque estoy buscando algo. Imagínense, veamos a Víctor. ¿Ya vieron a Víctor? Ajá. Ahora voy a preguntar otra cosa. Víctor se ve cansado. Observe. ¿Víctor está cansado? Respóndanme. ¿Ya lo vieron? ¿Está cansado Víctor? No, ¿Por qué no está cansado? porque se está riendo. ¿Qué observaste? Porque está atento, no está cansado. Atención, un concepto que está dentro de la observación. Atención. Pero, por ejemplo, ya vieron que trae una playera blanca. Y ustedes me dirían, ¿y qué tiene que ver la playera blanca con la atención o el cansancio? Nada, entonces no la vean. ¿Ya vieron que trae lentes? Sí. ¿Tiene algo que ver con el cansancio? No. ¿Tiene algo que ver con la atención? No. Entonces, cuando uno observa
es porque tiene uno un concepto que le permite a uno ver algo preciso. De otra manera, es lo que ustedes empezaron con la organización, que les decían, ve, sí, ahí está la administración, ¿ya la viste? Pues sí, ¿pero qué viste? Nada, porque viste todo. Pero cuando le dicen, oye, no está produciendo, a ver. Y utilizamos conceptos como, por ejemplo, está cansado. ¿Cuál es la definición de cansancio? Entonces ya voy a empezar a ver, ¿no? Cuantitativo, número de bostezos, número de veces que se recarga, número de veces que se dormir, número de veces que se desconecta. Cualitativo, a ver, ¿cuál ha sido su verbalización? ¿Cuál ha sido su participación? Y entonces empiezo a observar porque me diste un concepto, me dijiste cansado. Ese concepto cansancio es nuestro concepto central cuando hablamos de gestión, cuando hablamos de planeación. Ahora, ¿por qué me hablo yo en este sentido cuando estoy hablando por leer? ¿Qué nos pasa normalmente cuando leemos sobre todo textos como el de Chavenato o algunas otras cosas a nivel teórico? Estamos leyendo y de repente pasamos a la página 8, 9, 10 y se detiene uno y dice, ¿qué estoy leyendo? No sé. Y vuelve otra vez a empezar. Y uno dice, ¿qué me pasó? Estaba yo leyendo y me perdí. ¿Por qué me perdí? La respuesta es, porque no estabas buscando nada. Cuando hablamos, por ejemplo, en lo que son las lecturas de detectives, las novelas, etc., ¿por qué no las echamos de un centón o de repente yo puedo tener una novela, la dejo y a los 3, 4 días la vuelvo a abrir y sé lo que pasó y no necesito volver a leer desde el principio y tengo que hacer un resumen? ¿Por qué ahí sí y no en la parte de los libros teóricos y los libros académicos no me pasa lo mismo? Porque en la parte novelesca, en la parte literaria, desde el primer párrafo, me agarra. Imagínense. Todas las familias felices son iguales. Las infelices, todas son diferentes. Primer párrafo, Ana Karenina. Cuando el coronel Aureliano Buendía lo iban a fusilar, se acordó de la primera vez que vio el hierro. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? O sea, Juan Rulfo, anda José, anda y diles que no me maten. Primer párrafo. Automáticamente uno dice, ¿qué le pasó? O sea, ¿dónde está? Lo van a matar. ¿Por qué lo van a matar? ¿Quién lo va a matar? En un párrafo ya nos metió. Y empezamos a leer porque estamos buscando algo. Y el mismo autor nos lo dijo en el primer párrafo. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Híjole, ¿por qué no se quiere acordar? ¿Qué pasó ahí? Después de una noche inquieta, Gregorio Samsa amaneció hecho un horrible bicho. La metamorfosis. ¿Qué le pasó al cuate? ¿Por qué? O sea, ya nos metió al texto. En la parte académica tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Para leer mi parte académica, yo necesito tener un índice. Un índice que llamamos índice de trabajo. El índice de trabajo es una serie de preguntas que nosotros vamos a interpretar para responderlas cuando leamos al autor. Por ejemplo, Fernando, ¿estás trabajando?
clima laboral o estás trabajando productividad. ¿Qué preguntas tienes? Las preguntas es, primero, lo que influye en el clima y en la productividad, ¿no? ¿Qué es clima? Sí. ¿Qué es productividad? ¿Cuáles son las características de la productividad? ¿Cómo influye la productividad en realmente esto que es el índice de trabajo? Nosotros tenemos a un lado de nuestra lectura estas preguntas. Y conforme vamos leyendo, vamos escribiendo. A veces encontramos una respuesta aquí y luego a veces encontramos otra respuesta acá. A veces no encontramos respuesta aquí. Pero justamente en este proceso de observar y de registrar es cuando le vamos a sacar verdadero provecho a lo que estamos haciendo. Repito, hago esta estrategia, ya tengo mi material, ya tengo mis lecturas, ya tengo mis 10 lecturas, que ya sí voy a trabajar y ya voy a leer. Ya vi que el índice, que las conclusiones, etcétera, sí están de acuerdo. Pero ahora tengo que hacerme mis preguntas. ¿Qué es lo que no sé? O sea, a ver, autor, dime qué es esto. Ahora, como decíamos ayer, no nos va a dar la respuesta que queremos, porque no escribió para nosotros, escribió para mucha gente sobre un aspecto. Y entonces, aquí es donde, cuando ustedes escriben las respuestas, no son respuestas textuales, son interpretaciones de ustedes sobre una definición. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Hacemos eso, pero no nos damos cuenta. Cuando muchas veces estamos en una reunión, por ejemplo, y estamos oyendo, de repente alguien llega y nos dice, ¿sabes qué? Es que allá adentro hay una discusión muy interesante. ¿Qué? ¿Qué dicen? El cuate no nos trae la grabación y nos trae el cuate y dice, repítela. El cuate nos interpreta, nos dice, mira, dicen que ta. Ah, ¿y eso para qué? No, yo creo que eso lo han de estar diciendo porque quieren. Todo eso son interpretaciones. Fíjense qué importante es esta caracterización. Ya no queremos exactamente lo que dijo. Ya no lo vamos a poner entre comillas. Porque no van a respondernos, por ejemplo, a lo que estamos trabajando en organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención en Centroamérica. No hay nada escrito, que si yo hubiera algo escrito, repito, pues ya para qué lo escribo, ya está escrito. Pero si hay una definición, por ejemplo, la que les recomiendo que vean el artículo de Víctor, o sea, comento algo que se llama democracia intelectual. Todos ustedes están subiendo sus trabajos en el Dropbox. ¿Qué significa eso? Significa que cualquiera de ustedes puede abrir el artículo o el archivo de algún otro y leer lo que escribió. En este caso les recomiendo que cuando abran su texto de Dropbox, vayan al archivo de Víctor Romero y vean el trabajo que hizo él con respecto a lo que tenemos avanzado. Hay muchas cosas muy interesantes. Y así podemos empezar a intercambiar información. Víctor utiliza en un momento dado comillas porque hay algunos textos, algunas definiciones que están ahí, pero la pregunta es, contesta eso a mi pregunta, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpreto? Y entonces aquí sí decimos, mira, fulanito, el autor, dice, no pongo ya lo que dice, lo interpreto.
pero digo en qué página está lo que yo estoy interpretando. ¿Ok? Esto es un poco también una nueva forma de redactar el trabajo a nivel doctoral. No estamos nosotros ya en la etapa de las comillas. Ya la rebasamos. O sea, la definición tal cual, ahí está, sí, no importa. Lo que ahora me pregunto es, ¿qué vas a hacer con esa definición? ¿Cómo la interpretas para contestarte esa pregunta? ¿Cómo? Y evidentemente, anota dónde la hiciste. O sea, lo importante es que ustedes vean su interpretación basada en algún autor o en alguna definición de algún autor. Muchas veces esto tiene que ver también con la formación profesional que tengo yo y seguramente también tienen ustedes. Cuando uno deja un trabajo, por ejemplo, diga usted cuáles son los principales elementos de la estructura de poder y cómo se utilizan en una organización conflictiva. Esta es una pregunta de tesis. Y de repente tengo 8 alumnos y me tengo que chutar 8 veces todas las definiciones de Weber, de Durkheim, de Tonis, etcétera, porque me las ponen todos, y les digo yo a los estudiantes, no me martiricen, o sea, de veras pido paz. No me interesa lo que dice el autor. ¿Por qué? Porque yo ya lo sé. Yo ya leí a Tony, ya leí a Weber, ya leí Marx, y ya sé lo que dicen. Lo que no sé es cómo ustedes, los estudiantes, interpretan la definición. Es lo que no sé, es lo que yo quiero leer. No quiero leer a Marx, no quiero leer Chavenato. Quiero leer qué interpretan ustedes de Chavenato para contestar justamente esta pregunta. Esa es la chamba que necesitamos hacer ahora. ¿Cómo ven? ¿Queda claro cuál es la chamba que tenemos que hacer? ¿Queda claro cuáles son los trabajos? Entonces, doctor, nada más para, bueno, que es para Miriam, Margarita y yo, la tarea que le vamos a entregar el día jueves es la redacción tal cual de la primera parte del protocolo, ¿o cómo? No, es igual para todos. Es un ensayo, un trabajo en donde tú estás desarrollando, dónde estás ubicando tu concepto central, cómo se define, cómo lo utilizas, qué características tiene. De esas características, ¿cuáles estás sacando para hacer tus preguntas de investigación en el segundo, tercer, cuarto nivel? Ese es el trabajo. Ese va a ser el material que vas a utilizar para hacer tu protocolo. Pero no es un capítulo de protocolo. Es el material que te va a servir para el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4. Pero no son los capítulos del protocolo. Ok, entonces quedaría como ensayo de concepto central y sobre eso características de la investigación sobre cada uno de los elementos, ¿no? Claro, y ya viste que tenemos que profundizarlo más. Que tesis, revistas y todo eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque todavía yo no veo, por ejemplo en tu caso, proposiciones teóricas que me digan cuál es la dirección de una relación. Tú tienes los dos conceptos, las dos variables, y me dices, están estudiantes y está, ¿qué otra cosa era? Sistemas. Pero los sistemas influyen en los estudiantes o los estudiantes en los sistemas. Teóricamente, ¿qué se dice de esa relación? ¿Cuál es la proposición? Una proposición que tú traduzcas y digas, en la medida en que existe se genera o se puede generar un factor Esa es una proposición. ¿De dónde la sacaste? Pues del artículo fulanito de tal.
que parece ser que por ahí va. Es una interpretación que yo hago de esta teoría o de este enfoque de este autor. Enterado, doctor. Gracias. Víctor. ¿Se correría el riesgo de que nuestra interpretación de lo que dice el autor esté sesgada? Sí. Pero eso ya es un trabajo que vamos a desarrollar posteriormente. Justamente cuando nosotros estamos ya en el nivel superior, en donde vienen las discusiones, en donde vienen ya lo que es los seminarios, lo que son los coloquios, etcétera, es donde se discuten las interpretaciones, no las definiciones, sino las interpretaciones. Ok, y también en ese proceso de interpretaciones yo puedo ir generando un nuevo concepto. Por supuesto, muy bien, Víctor. Justamente el concepto central al final es un concepto que creó el estudiante. Ya no es el mismo que tiene Chavenato ni el mismo que tiene un autor de un artículo. Es el concepto que tú construiste con todos los pedacitos y con todas las cosas que estás manejando. Muy bien, ese es un objetivo muy claro que tenemos que tener. Cuando nosotros trabajamos conceptos, creamos nuevos conceptos. Conceptos útiles para los objetivos de conocimiento que yo tengo. Bien. Bueno, hoy terminamos un poco más, más temprano. ¿Algún comentario? No vi. Fernando, Miriam, Camilo. Queda claro. Ok, bueno. Maestros, aquí recuerdo estas cuestiones. Uno, hay que leer más. O sea, tienen la semana para ponerse a chambear. Segundo, utilicen la asesoría. Creo que si nos funciona como estamos trabajando, yo voy a ver si puedo ampliar la asesoría a lo largo del semestre. O sea, terminamos justamente cuando va a empezar la Semana Santa, creo que el día 14 o el día 13 de abril, termina la materia. Y como termina la materia, empieza Semana Santa y ya va a haber la próxima materia. Pero lo que estoy tratando de organizarme es de que yo esté presente a lo largo de todo el semestre y que una vez cada 15 días, una cosa de esas, nos conectemos individualmente o colectivamente para ver cómo va el avance. O sea, recuerden, si esto es formación de recurso para ser investigadores, pues la clase más importante, que me perdonen los que no lo acepten, pero la clase más importante es metodología, porque es su base. Y en este sentido, el proyecto doctoral es lo más importante. Y por eso tiene que estar a lo largo de toda la carrera permanentemente. Entonces, vamos trabajando en ese sentido, pero también vamos utilizando las fechas que tenemos para el miércoles, para hacer preguntas, para hacer aclaraciones, etcétera, porque eso es lo que nos va a permitir mucho seguir avanzando. Independientemente de que estoy yo aquí todos los días en la universidad y podemos en un momento dado, alguien que pase o lo que sea, Víctor, poder tener una plática más precisa sobre esto. Yo no les voy a decir qué investigar, ustedes están aprendiendo a buscarlo. Entonces, vean la bibliografía, chequen que esté ahí en Dropbox las lecturas, tanto de esto de cómo entrar a hacer las lecturas de la revista, las lecturas de las tesis, y órale, a leer, que esa es la gran chamba. Aquí por lo menos tienen que empezar a entender que en promedio van a estar leyendo entre 200 y 300 páginas a la semana, que no es complicado. O sea, también
y con esto ya termino para aprovechar que vamos a salir más temprano para otras cosas. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Ya también lo habíamos comentado en algún momento, pero lo vuelvo a repetir. Yo escucho dos versiones siempre. La primera versión es, me pidieron que haga una investigación, me pidieron que hiciera, pero no tengo tiempo. Me dicen que haga un doctorado y que estoy, pero no tengo tiempo. Y la otra versión, de gente que yo conocí desde escritor que era periodista también, El Paraíso Perdido y algunas otras, era Luis Espota y otros personajes, tenían una disciplina que en donde quiera que estuvieran, estaban trabajando. ¿Cuál es esa disciplina que yo vi? Y se las recomiendo. Primero, hay que trabajar 1 hora diaria. ¿Cuándo? En la mañana. No en la noche, en la mañana. Oiga, profesor, yo me despierto a las 5, pues despiértate a las 4. Y de 4 a 5, todos los días, ponte a trabajar. ¿Por qué en la mañana? Porque tenemos la presión de que tenemos que apurarnos porque empezamos a trabajar, porque tenemos que salir a dejar a los niños, tenemos que hacer una serie de cosas y tenemos que trabajar. En cambio, en la noche, tenemos la sensación de que podemos utilizar más tiempo. Y entonces abro mi sudoku, abro mi solitario, abro el correo, abro el chat, y ahí la llevo, y de repente son las 3, 4 de la mañana y no he hecho nada. Entonces, en la mañanita yo me paro a las 4 de la mañana y me pongo a leer. Son las 5. No he terminado, no he avanzado. Anoto dónde me quedé, qué ideas tengo y cierro, porque ya me tengo que ir a trabajar. Esa es la presión que me obliga a ser más productivo y a aprovechar al máximo el tiempo que tengo. O sea, hay gente como Luis Espota y algunos otros que se aventaron 30 libros. 30 libros. Y yo le decía, ¿cómo le hacías? Le decía, simplemente teniendo 1 hora diaria para poder trabajar. Como disciplina, como disciplina. O sea, si yo me despierto medio noqueadón a las 5 de la mañana porque me acosté a las 12, ahora tengo que empezar a buscar cómo me acuesto a las 11 para despertarme más o menos noqueadita, pero a las 4 de la mañana y tener de 4 a 5 silencio, tranquilidad y estar viendo mi trabajo. Recuerden, más tardecito, más nochecita, pues ¿qué nos está pasando? Véanse. Pasa un familiar, nos están hablando, nos llaman por teléfono, ya estamos en el momento en que van a empezar a despertar, es cuando nosotros estamos terminando nuestra hora de trabajo. Se los recomiendo. Bien. Preguntas, que termina ya la sesión.